tardes a todos ustedes. Me place saludar, ver gente conocida. Por acá ya cada vez voy viendo más conocidos. Me gusta mucho. Gracias por haber aceptado esta convocatoria que ha hecho Actualícese. Precisamente para hablar al menos del punto de partida número 1, que es el paso cero. Aquí ninguno sabemos nada de pymes, vamos a tratar de ir progresivamente para hacer precisamente, este es el inicio. Muchos por motivos meramente de carácter tributario y hay unas pequeñas obligaciones que hay que hacer los primeros 6 meses, no hemos tenido todo el tiempo de trabajar en esto, pero bueno, ya estamos metidos en todo lo que corresponde. Eso lo hemos vivido a nivel nacional en las diferentes ciudades donde nos hemos presentado, toda la inquietud que ha motivado este tema. Quisiera arrancar con ustedes ¿quién ya inició su proceso de aprendizaje de NIF? Sin pena, tranquilos, que aquí no vamos a juzgar a nadie. Es para saber más o menos cómo vamos. Perfecto. Bueno. Para todo hay una primera vez, ¿cierto? Para todo hay un primer momento y eso es lo que queremos precisamente en este escenario darles a ustedes. No sin antes decirles que Actualícese cuenta con un material que les ha entregado a ustedes en este momento, un CD con toda la normatividad, tanto plena como para pymes, las dos. A pesar de que nos centramos más en las pymes, pero le hemos entregado todo el material, incluyendo el material de entrenamiento que IASB entrega sobre pymes. O sea que ahí lo tienen de primera mano, ¿no? Para que lo proyecten y como yo les digo, si alguno sufre de insomnio, no se preocupe, lo saca, lo desempolva, ¿no? Les garantizo un sueño plácido toda la noche. Plácido, eso no se van a preocupar por eso, garantizado, ¿no? Ustedes saben, aquí todo lo entregamos garantizado. Lo segundo es en YouTube tiene, señor, se está como, ¿así? ¿Por qué se aísla? Así que me muevo mucho, me quedo quieto. ¡Wow! Eso sí es un sacrificio para mí. A ver. No me mata. Me mata porque, bueno. Porque si no me concentro en los colegas de acá y allá no. No hay problema. Todos los viernes espero que nos estén viendo. Los esperamos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estamos resolviendo inquietudes de ustedes sobre este tema, porque este tema es de largo aliento. Este tema no es de un solo diplomado, no es de un solo ratico. Esto es un tema que en la medida en que uno se va metiendo, va encontrando no tanto diferencias contra lo que llevamos, sino desarraigando algunas costumbres que se nos han vuelto comunes. Nosotros nos preparamos para ser financieros, pero el mercado nos volvió tributarios. ¿Estamos? Eso es lo que nos pasó. Estudiamos una cantidad de situaciones, pero nos volvimos tributarios porque cuando uno le insinuaba algo financiero a nuestros clientes decían, no, pero yo soy deducible, y no es deducible, y yo qué hago, y esa diferencia, y yo cómo la controlo. Entonces termina uno por diferentes motivos en la parte tributaria, por acción u omisión, pero entra en ese ciclo. Ya saben, tenemos esta metodología que estamos tratando de compartir con ustedes, la información que le estamos dando tanto impresa como digital. Adicional, en la parte de afuera hay un DVD donde se ha compilado una información de diferentes consultorios que hemos hecho. Ya tenemos más de 400 videos en YouTube para que los consulten ustedes, para que los puedan ver, y cada semana estamos subiendo diferentes
temas donde hemos tratado de que sean cositas puntuales, casi al estilo tips, ¿no? O al estilo Twitter, si lo quieren llamar ahora, pequeños espacios de la norma comentada, basada en las preguntas que ustedes nos han hecho en los diferentes escenarios, bien sea por correo, o bien sea en los chats del momento, o bien sea en estos escenarios que ustedes nos han permitido compartir. Vamos a hacer una primera etapa, que es lo concerniente a la parte legal. ¿Por qué estamos hablando de NIF? Y estamos hablando de NIF por la ley 1314 del 2009. La ley 1314, llamada popularmente las 1314 formas para no implementar las NIF, ¿no? Porque han tratado de hacer cualquier cantidad de cosas. Y cuando Colombia se ve abocada al mercado externo, pues tiene esas dificultades. Y mire que cada semana nos traen noticias de nuevos países donde se está firmando tratados de libre comercio. Solo la semana pasada estuvo, o a principios de esta semana, el embajador de Japón estuvo en Palmira y está diciendo que está ansioso de firmar el tratado de libre comercio Japón con Colombia, porque nos queda aquí nomás, detrás de la esquina, ¿no? Entonces le queda muy facilito Colombia. Entonces es un país pequeñito, pero produce muchas cosas. Es más, están ansiosos de comprar, porque nosotros les compramos alrededor, creo que es de 1.500 millones de dólares, algo así, que se les compra a ellos. En cambio nosotros vendemos muy poco para ellos. Entonces que ellos están diciendo, bueno, ¿y quién quiere ir para abrir mercados? Los diferentes tratados de libre comercio. Entonces sale la ley 2009, donde por todos los motivos, lamentablemente deberíamos llamar, no convergencia, deberíamos llamar adopción. Pero muy hábilmente el senador Gaviria, quien últimamente no se ha visto como muy bien salvado, pero en este tema él se metió y colocó la palabra convergencia como para no herir susceptibilidades. Colombia es de los pocos países donde el gobierno tiene que decir qué se hace. En los demás países somos los contadores, a través de las colegiaturas o federaciones, los que el gobierno les pregunta qué es lo que el gobierno necesita hacer, o el país necesita hacer. Es al revés. Nosotros le consultamos al gobierno. En muchos o en la mayoría de países es el gobierno el que le pregunta a los contadores qué hacemos y cómo debemos manejar las cosas. Esta es una palabra que simplemente es cómo llegar a las NIF. Eso significaría convergencia, para no entrar en términos filosóficos. Convergencia es lo que está haciendo Estados Unidos. Tiene un estándar muy fuerte. Al fin y al cabo, muchísimas empresas multinacionales pertenecen a este país, y le dice a IASB, ¿ustedes qué tienen? Para yo mostrarles los que tengo y compartamos información. Eso es convergencia. Pero nosotros que tuvimos un muy buen 2649, que poco se usó, siendo honestos, poco se usó, a pesar de que en los dictámenes siempre dijimos que nuestros estados financieros se acogían al 2649, pero perdónenme, eso era carreta, o es carreta todavía. Porque, ¿quién deprecia diferente a 5, 10 y 20 años? ¿Ve? Ahí tiene usted la prueba. Eso es fiscal. Porque es imposible que toda la maquinaria se comporte a 10 años. Fiscalmente sí, porque tiene un propósito, financieramente no. Esta misma ley faculta al Consejo Técnico de Contaduría Pública para presentar propuestas. Establece la distinción entre lo contable y lo fiscal en el artículo 4, lo pueden ver, donde dice, lo tributario se manejará con el estatuto y prevalecerá todo lo que tiene que ver con el estatuto allí y las diferentes reformas. Y lo contable o financiero se manejará de acuerdo a estándares internacionales. Todavía no dijo nada más. Simplemente estándares, algo muy genérico, no especificó qué estándares. Y que el Consejo Técnico debería hacer un análisis de estándares internacionales, tanto de información financiera como de aseguramiento. Cuando hablamos de aseguramiento, estamos incorporando el tema de auditoría. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la primera finalidad que hace la ley.
El Consejo Técnico emitía de manera muy tímida algunas informaciones sobre lo que iba haciendo, hasta que en el año 2011, en el mes de junio, por fin dijo para dónde íbamos. En junio dijo, vamos a aplicar las IFRS o NIF en español y las ISAs o NIAS en español. Los estándares internacionales de información financiera y los estándares de auditoría de manera internacional también aplicados. Esa situación, ¿por qué se da? Con un objetivo primordial: mejorar la calidad. Mire, hoy en día que están comunes las alianzas, profesionalmente he hecho unas alianzas con personas que valoran empresas. ¿Cuál es el dolor de cabeza de valorar una empresa? Pues que lo primero, para valorarla hay que despulgar el estado de resultados. Porque usted encuentra el estado de resultados desde la nómina hasta los pañales del dueño. Entonces, allá hay un poco de información para bajar impuestos, con poco de cosas para diferentes objetivos, menos financieros, exclusivamente de orden tributario. Entonces, cuando se quiere valorar la empresa, pues hay que quitar todo ese tipo de cosas y dejar únicamente la actividad del negocio. O sea, ¿este negocio es rentable o no? Diferente es que usted se gaste la plata, pero ¿este negocio es rentable o no es rentable? La primera pregunta que tiene que hacerse un dueño. Con tal situación, que es triste la estadística que dan las pymes mundialmente, porque el problema no es colombiano, el problema es mundial. Tristemente las estadísticas dicen que el 90% de las empresas se liquidan. El 90% de las empresas que están activas no pasan de la primera generación y durante su primera etapa se liquidan. Solo pasa una segunda generación o prosperan un poquito en el tiempo, el 10%. Y eso es porque ellos están mal acostumbrados. Porque después de que arman todo el enredo, llaman a Mandrake el mago, léase entre paréntesis contador. Y le mandan a uno unos chicharrones de raca mandaca para que uno logre armar el despeluque que armaron. Porque vuelven la información trizas. Y se vuelve uno, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? Y cada pregunta es una historia. Cada pregunta es una historia. Entonces todo eso, lógicamente, afecta la información y para qué uno hablar, pues el objetivo es mejorar la calidad de la información. Y como tenemos inmersos un legislador en cada colombiano, aquí lo que no está escrito no lo inventamos, y si tenemos la oportunidad de al menos dejarlo plasmado en algún documento, pues mucho mejor. Y ellos se inventaron, además de lo anterior, las ONIs, es decir, otras normas de información, no internacionales. ¿Qué es esto? Pues cómo se van a manejar los documentos, cómo se van a manejar los soportes, y un estándar internacional de reportes que se llama XBRL. Para los que de pronto es primera vez que escuchan el tema XBRL, ya todos lo han manejado. Lo que pasa es que no lo han manejado con ese término. ¿Quién de los asistentes ha hecho en su vida, por casualidad, información exógena a la DIAN? Ah, bueno. Entonces ya saben XBRL. Simplemente que no habrá información tributaria, sino que habrá información financiera. Eso es todo. Porque XBRL, la B significa business. ¿Ya? Extensible Business Reporting Language. XML es el Extensible Management Language, que es para manejo, un manejo ampliado de lenguaje de información. Algunos que ya tenemos canitas, ¿no? Nos tocó los archivos planos, ¿no? Recordemos un poquito de historia, pues los jóvenes obviamente no les tocó ese arduo sufrimiento, ¿no? Donde uno tenía un archivo plano, que era un archivo grandote, ¿no? Donde uno decía los 3 primeros dígitos es el consecutivo. Los siguientes 4, 6, 8, los siguientes 8 dígitos es la fecha.
Los 12 siguientes dígitos es el NIF. Los n dígitos siguientes es el código de la cuenta y así sucesivamente. En XML hay una identificación específica. Por eso cuando tú abres el archivo de la DIAN, encuentras un poco de identificaciones y te das cuenta dónde está el código, dónde está el valor, dónde está el nombre, dónde está la dirección. Tú te das cuenta de eso. Por curiosidad, después de misa, ustedes pueden abrir un archivito de estos y cuando estén aburridos, pues se dan cuenta qué es lo que hay internamente. En junio, termina el primer direccionamiento diciendo, hay tres grupos. Un primer grupo de las empresas que cotizan en bolsa y tienen obligación pública de rendir cuentas. Les cuento que en el país del Sagrado Corazón, llamado Colombia, la palabra rendir cuentas ha causado diferentes interpretaciones. Al fin y al cabo le tocó sacar al gobierno un decreto reglamentario diciendo que era rendición pública de cuentas. Porque eso suena como cuando los ministros los saca el presidente a que hagan la rendición de cuentas, ¿no? Podrá hacer una rendición de cuentas de manera pública, pero acá la rendición pública de cuentas es para aquellas empresas que captan dinero del público y le tienen que dar cuentas de ese dinero. Es a eso a lo que se refiere. O sea, esto no tiene que ver nada con entidades públicas, ni entidades del Estado, ni entidades de nada. Esta rendición pública de cuentas es, por ejemplo, las entidades financieras, que captan recursos y que tienen que decir qué hacen con eso. Por eso la Superintendencia Financiera, no sé si ustedes se han dado cuenta, cada año les obliga a las entidades financieras a publicar sus estados financieros. ¿Sí lo han visto en los periódicos? Eso es rendición pública de cuentas. Lo que pasa es que en NIF no bastan los estados como balance, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, sino que son muy importantes las notas a los estados financieros. Porque las notas son la historia. Ya más adelante hablamos un poquito más de ellas. En el grupo 2 se encontraban las empresas grandes y medianas. Las del grupo 1 aplicarían NIF plenas. Las del grupo 2, NIF para pymes. Y las del grupo 3, volvemos otra vez el gusanito de abogado que tenemos dentro, empresas pequeñas y microempresas, un estándar local. O sea que aquí vamos a hacer un 2649 Light o unas NIF Light, como quieran llamarlas. Entonces, ya le pusieron a estas empresas este tipo de obligación diferente. Lo cual quiere decir que en Colombia vamos a manejar tres estándares. NIF plenas, NIF para pymes y estándar locales. La mayoría de nosotros va a estar en estos dos rubros, pymes y locales, ¿no? A menos que tengamos la fortuna, ¿no?, de coronar un clientecito bien bueno de estos, ¿ya? Y nos toque NIF, pero también nos toca también estudiar más, ¿no? Espero que podamos cobrar más, ¿no? Se debería, lo que pasa es que mínimo debería haber dos estándares. Uno exigente para empresas que tienen demasiados ojos, como son las empresas de bolsa, donde muchos tienen que verla, y uno basado en eso, menos exigente, que son las pymes. Incluso en los fundamentos de las conclusiones para sacar las NIF para pymes, dice que aplica para todo tipo de empresa que no sea de la primera y todo. Aquí quisimos emular un documento que se llamaron las IAS, los estándares internacionales de contabilidad, las International Accounting Standards, que fue un estudio que hizo la ONU. Ya les voy a mostrar más adelante unos breves slides que quiero compartir con ustedes, de un estudio que hizo en Latinoamérica. Y ellos sí clasificaron tres grupos. En diciembre, el Consejo Técnico dice, esto hay que reclasificar. Me reservo el comentario por qué incluyeron nuevas empresas, eso saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, ¿no? Y mucho más que ahora que estamos en otra circunstancia, ¿no? Entonces, incluyeron unas nuevas empresas acá.
hasta aquí dicen las NIF, hasta aquí. O sea, como estaba el primer rubro. Pero en Colombia dijimos, no, aplicar NIF para pymes, no, eso como que es para pobres. Me imagino que puede ser el pensamiento de ellos. O como que eso es insuficiente. O como que eso no cala. ¿Cómo así yo una empresa grande aplicando pymes? ¿No? Eso significa que nunca han estudiado pymes. Así de simple. Básicamente es eso. Porque hay un cuentico que se usa en el mercado diciendo, las NIF para pymes son un resumen de las plenas. Y yo en cada escenario le digo, no, porque un resumen es un efecto recortado, no criterios diferentes. Si yo tengo un criterio para manejar algo de una manera y tengo otro criterio para manejarlo acá de otra manera, entonces eso no es un resumen, son criterios diferentes. Es más, en los fundamentos de las conclusiones dice, las NIF para pymes son un conjunto separado, integral, de normas que se aplicarán a empresas que no coticen en bolsa y que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Sin embargo, IASB, como no tiene un poder legal mundialmente, dice, ya si el país quiere otra cosa, que el país decida. Basado en eso, el Consejo Técnico dijo, si la matriz subordinada o sucursal que está en el exterior aplica NIF plenas, entonces todas las del grupo aplican NIF plenas. Si están las subordinadas, matriz, sucursal, aquí en Colombia, y alguna de ellas aplica NIF plenas, todo el grupo aplica NIF plenas. Si eres, esta es de Ripley, ¿no? Porque este es un homenaje a la creatividad colombiana. Importadores y exportadores que hagan negocios con el exterior superior al 50%. ¿Qué quiere decir? Que si tú vendes más del 50% de tus ingresos al exterior o compras más del 50% y eres grande, entonces también aplicarías NIF para pymes. NIF plenas. Según IASB, ellas podrían aplicar perfectamente NIF para pymes. ¿No? Simplemente en el momento de la consolidación se haría una reexpresión. Sin embargo, también lo dice, pero si quieren llevar plenas, lo pueden hacer. En Colombia dijeron, no es si lo quieren hacer, tienen que hacerlo. Este sí no está, este es nuevo, por eso les decía que es un homenaje a la creatividad. Lo mismo que si haces negocios conjuntos con el exterior. ¿Qué es un negocio conjunto? Para ir quitándole los nombres que a veces nos causa extrañeza. Un negocio conjunto es un consorcio. Un negocio conjunto es una unión temporal. Un negocio conjunto es un contrato de cuenta en participación. Esto es un negocio conjunto. Estamos unidos, pero cada uno independiente, ¿cierto? Cada uno con su toldo aparte, ¿no? Tipo de relación actual, ¿no? Marital, ¿no? Cada uno ya vive en su apartamento y se hacen visita conyugal. Un acuerdo conjunto, ¿no? Las empresas grandes que no cumplen cualquiera de estas 4 condiciones aplicarían NIF para pymes, las medianas NIF para pymes y las pequeñas NIF para pymes. Y el tercer grupo, solo las microempresas aplicarían estándares locales. Ahora en junio, le queda un día al Consejo Técnico, yo consulté la página, no ha salido todavía, al menos el estándar discutido. Yo pertenezco a un grupo de estudio que hemos denominado Salón Contable, y en ese grupo de estudio hemos hecho propuestas tanto para lo que se emitió en junio como lo que se emitió en diciembre. Hemos hecho propuestas, algunas las han tenido en cuenta, otras no pues simplemente hemos hecho la participación. La participación del área contable ha sido muy poca, muy baja, casi que hemos estado esperando a que el gobierno decida, y después de que el gobierno decida, entonces ahí ya me pongo a estudiar a ver qué estudio. Dependiendo de lo que el gobierno saque, yo estudio. ¿Sí?
Más o menos, de verdad, eso ha sido el comportamiento que hemos tenido la mayoría. Lo que pasa es que en el mes de diciembre empezó un revolcón. Además de ese direccionamiento técnico, el propio ministerio dice, ¿usted quiere acogerse voluntariamente a aplicar las NIF? Hágalo. Pero dio de plazo máximo el 9 de enero. Uno el 9 de enero todavía está difunto, todavía no ha resucitado. El guayabo todavía lo sume, ¿cierto? Lo posee a uno. O sea que la mayoría el 9 de enero pasaron desapercibidos, ¿no? Incluso sale mucha normatividad tributaria y uno se viene a enterar de eso como el 15 de enero, más o menos, que ya, ¿no? Ya uno va como abriendo los ojos, a ver, está regresando a la realidad, ¿cierto? Más o menos. Bueno, entonces en febrero sacaron un nuevo decreto ampliando el plazo hasta el 9 de marzo. Los que son cabalísticos y hacen chance pueden hacer el número 9. Mire, 9 de enero, 9 de marzo, ¿no? Y había otro 9, el 49. Es que cuando uno es agüerista, pues hay que buscar el agüero por donde sea. Por cualquier lado hay que buscarlo. Bueno, la Contaduría General de la Nación también se pronunció y en febrero dijo, toda empresa del Estado que sea industrial y comercial y que esté en la obligación y que cotice en bolsa, entonces puede aplicar NIF voluntariamente y les dio el plazo hasta el 30 de abril. Creo que aquí fueron un poquito más generosos, aquí fueron un poquito más restringidos. Y este fue el florero de Llorente. Este fue el florero de Llorente. Desde este día no he tenido sueño, porque hasta ahora el don de la ubicuidad no lo he podido conseguir, estar en dos sitios al mismo tiempo, pero todo el mundo quiere NIF, todo el mundo quiere aprender NIF. En Actualices estamos desarrollando unas inyecciones que próximamente las sacaremos al público, a ver si eso nos ayuda. ¿No? Ojalá no sean tan dolorosas, pero estamos tratando al menos las hemos dado en píldoras, ¿no? Pero la gente quiere inyección, quiere que traigamos y ¡pum! Cuando salga uno dice, listo para presentar el examen. ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Ah? Ese es el afán que siempre tenemos todos nosotros. El ministerio saca una cartilla diciendo cómo hay que hacer el proceso de convergencia. Está disponible también en el CD que le hemos entregado. Nosotros tratamos de hacer un resumen y en las publicaciones que Actualice se presentó hicimos la compilación del resumen para que ustedes lo tuvieran de primera mano. Lo segundo fue la Superintendencia de Sociedades, que sacó una carta circular diciendo el programa de trabajo es este, que ya se los voy a mostrar. Entonces, cuando ya llegó eso a las empresas, normalmente llega a la gerencia y la gerencia tímidamente soluciona el problema. Esto es de la super, esto es del contador. Tenga. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Solucionó el problema? Oiga, ahí vienen unas cosas que yo no sé si es el correcamino que dicen LIBNEF, así, más o menos, ¿no? Yo no sé qué es eso, pero usted mire a ver qué hace. Palabras más, palabras menos, mire a ver qué hace. Usted verá, rebúsquese, haga lo que sea. Eso sí, no me pida que le pague el diplomado. Eso le toca a usted, ¿no? Entonces en marzo saca una circular, ¿no? Para la aplicación voluntaria había que elevar una solicitud, no solicitud, manifestar la intención ante la superintendencia respectiva y adicional mandarle una carta a la DIAN, ¿no? Miren, nosotros sacamos una editorial que decía, la DIAN tendrá que aprender NIF. Alguno de ustedes, eso fue en julio del año pasado. A mí me tocó cambiarme el traje porque los tomatazos fueron grandes, ¿no? Porque hay personas que dicen que las NIF son las NIF y la tributaria es la tributaria. Claro, yo no niego eso. Pero ¿cuál de aquí, cuando llega la DIAN, no tiene que salir a poner el pecho a la brisa?
Entonces usted tiene que estar preparado. Y cuando la DIAN le diga, no entiendo, ¿no? Entonces usted tendrá que explicárselo. Porque el no entiendo es como cuando el muisquita firma y le hace así la cabecita. Como el de Sábado Felices, hagan así, hagan así, hagan así. Ese es. Ahí lo tienen. Sacó esta compilación, el ministerio, basado en un documento emitido por Ernst & Young, de un trabajo internacional de lo que el trabajo de implementaciones que ha hecho en diferentes países. ¿Y qué sugiere esta firma reconocida mundialmente? Dice, usted tiene que capacitarse no solamente individual, sino también en equipo. Es decir, los auxiliares contables tendrán que saber esto. ¿De acuerdo? También tendrán que estar enterados de este tema. En mayor o menor grado, pero tendrán que saber algunos tópicos específicos. Esto es un proyecto que en algunas empresas va a ser un proyecto pequeño, en otras empresas es un proyecto grande. Que no vaya a sonar como cuando uno va a cotizar a donde un cliente, que cuando uno está el primer día, le sirven tinto a uno, ¿no? Después ya no le vuelven a servir tinto. Y le dicen a uno que qué bueno que uno los haya atendido, pero que la empresa maneja muy poquitos documentos. Unas poquitas facturas, unos poquitos recibos y unos poquitos comprobantes de egreso, ¿no? Entonces, más o menos, esa misma cosa puede pasar, o esa misma situación puede pasar con las NIF. No, pero tú estás ahí, hace los arreglitos que hay que hacer y cuando le cambien el PUB, pues trastea las cuentas y ya, ¿no? La experiencia ha dictado que si queremos hacer una adecuada implementación, una correcta implementación, se tiene que manejar como un proyecto. ¿Y qué significa implementación? Implementación significa formar un grupo de trabajo donde alguien lo lidera, normalmente el que lidera pues es el contador, tener un cronograma diciendo hasta tal fecha hago tal cosa, hasta tal fecha tengo que tener tales cosas listas y así sucesivamente, hasta que al final, el día que yo tengo que decir implemento NIF, pues ya estoy totalmente en su punto. Que tengo que diseñar políticas contables, mire, no estamos acostumbrados a eso, hay que empezar por eso. No estamos acostumbrados. ¿Cómo vamos a manejar la cartera? ¿Cómo vamos a manejar los inventarios? Uno maneja el inventario por el método más sencillo, promedio. ¿Y qué otros hay? Promedio. Sí, promedio. No investigue, promedio. ¿Cuál es el más fácil? Y el que trae todos los programas. PEPS. Dicen, no, eso no nos sirve. Identificación específica. ¿Para qué? Promedio. Las NIF no dicen cuál hay que usar. Te dan la opción y te dicen, utiliza el que mejor refleje tu situación financiera. Eso es una política. Eso es una política. ¿De acuerdo? Y eso es lo que buscaría uno. Las políticas que normalmente las debería hacer la empresa, la administración, pues terminan en cabeza del contador. Sugerencia, haga el borrador de políticas. O sea, cómo va a manejar la propiedad, planta y equipo, cómo va a manejar el inventario, cómo va a manejar las inversiones, cómo va a presentar el balance general, cómo va a presentar el estado de resultados, porque hay diferentes formas de presentación y tú escoges cuál es la que mejor le conviene. Y basado en eso y otras cosas más, planteas eso y que por favor eso sea de un consenso de la gerencia. Así él diga aprobado, no importa, pero que participe de alguna manera. Porque después la memoria conveniente se nos devuelve. ¿Cuándo me dijiste eso? No te entendí, yo no sabía que estaba allí, eso se realizó a mis espaldas, y la última palabra, no lo leí. ¿Es la última o no? No lo leí. Bueno, es que hay que aprender de los padres de la patria, no son creativos. No lo leí. Bueno, listo. Ok. Tenemos que evaluar cifras, a ver si esas cifras, si las hubiéramos hecho en NIF, son las mismas. Hay que hacer ajustes contables, pues si hay que modificar las cifras, pues habrá que hacer ajustes contables. Habrá que preparar informes
Hacer conciliaciones, es decir, mostrar qué aumentó, qué disminuyó y qué impactos dio. Estos dos punticos, evaluar cifras y preparar informes, son dos punticos. Hágalos. Hágalos. La gente dice, yo arranco mi proceso ya. ¿Cómo vas a arrancar si no sabes ni siquiera qué es una política contable? ¿Cómo lo vas a hacer? Primero empieza por prepararte, por eso el paso 1 dice capacitación, paso 1. Yo sé que cuando uno quiere ver una película, lo primero que quiere saber es cómo termina. Hay otros que no nos gusta. Porque si alguien dice, ay sí, pero él no murió, yo dice, ¿para qué me contaste? Hay personas que no nos gusta eso, ¿no? Y es más o menos sería lo que habría que hacer de esa parte. Tecnología, los software. ¿Qué hay que hacer con el software? ¿Qué es el cambio del software? Nosotros estamos invitando a que nosotros le exijamos a nuestras casas de software que nos entreguen un programa que nos ayude. Yo hasta ahora no concibo el grupo de colegas que aceptan un software donde cuando hay que sacar información exógena, le toca exportar toda la información a Excel, arreglarle al 100% y después meterlo en el prevalidador. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Número 1, tu cliente nunca te va a valorar ese tiempo. ¡Nunca! Porque para él tienes un archivito de 15, 20, 60 registros, te demoraste 3 días, te demoraste un mes. Uy, como lento. Vaya, procese toda la información a ver si es eso. ¿Qué tal que la empresa maneje 1 giga de información o 5 gigas? De empresas que mueven 1 millón, 5 millones, 20 millones de registros, vaya, acumúlenlos. A ver si es eso, es tan fácil. ¿Ah? Esas son las cosas que a veces no, la gente no dimensiona. Y nos hemos vuelto, con todo respeto, agachados. Miren, en una ocasión, y esto lo he contado en todos los aspectos, hay clientes que me han dicho a mí, Edmundo, ¿vos por qué no acompañás? Vos que sabés de información exógena, ¿por qué no los acompañás? Y les digo yo, ¿acompaño para qué? No, es que si vos estás allá, yo estoy más tranquilo. En una ocasión, ya hace algún buen tiempo, de esos pocos episodios donde no firman los archivos, estaba el área pegada del techo. Ese día se vencían los documentos de presentar los archivos. Entonces yo dije, miren los 3 que están viviendo ustedes. Y si usted, el gerente ya se fue, si usted llega al otro día y le dice, nos tocó duro, el gerente está al teléfono y dice, y sigue hablando. ¿Sí o no? Porque él no sabe qué fue lo que le pasó. Llamé ese día a mi cliente y le dije, Julio, tenemos un problema con tu firma. Y él dice, no, yo no firmo. ¿Qué firmo de qué? Digo, no, la DIAN, yo creo que nos va a tocar cambiarla. ¿Va a cambiarla? Vaya ya. Digo, hermano, y si vos no estás aquí, me llegan a pedir un requerimiento y me dicen que el representante legal me dice, no, pasate a basar vos por mí. Dije, no, porque si me preguntan algo delicado, ¿yo qué voy a responder? No, vení, dije que no nos demoramos. No nos demoramos. Lo hice ir. Su oficina queda aquí nomás, aquí en el Campestre Towers. Entonces, y él dijo, ¿quién se iba a dejar de ir? Le dije, pues estás aquí pegado, vení un momentico, no te demorás. Después te devolvés. Eran como las 8 de la noche, nada que firmaba. Entonces, lo hice sentar, y me dice, no, es que yo la firma, yo no la tengo. La clave, yo ni la sé. El que la hizo fue el contador, él la debe tener. Entonces le digo, Jairo, ¿cuál es la clave? Decirle a Julio que por favor la digite él, a ver si esa es la clave. Y yo, no, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, cambiemos la clave. Cambiemos la clave a ver si ese es el problema. ¿Y cómo se cambia la clave? Digo, no, intentá con la vieja y esperar a ver qué pasa. Y si no, la cambiamos. Termina de hacerlo y sale el whisky haciendo no. Listo. Y le digo, no, volverlo a intentar, hombre Julio, volverlo a hacer. Y yo creo que algo pasó. No era que se te olvidó, lo pusiste todo en minúscula, hacerlo despacio. Se lo hice hacer 3 veces, a la tercera ocasión dijo, hola, y esto no firma. Le dije, sí. Son 11 archivos, hermano. Espérate un momentico. ¿11 archivos? Dije, sí, y hay que hacerlo antes de las 12 de la noche. ¿Antes de las 12? Él no sabe eso. Mis amigos, él no sabe eso. Nunca se ha sentado.
Porque el día que él fue a sacar la firma electrónica, lo primero que dijo, eso que llega al correo, apenas llegue yo te lo reenvío y me la guardas. Y vos firmás. Y todos los contadores hacen la doble firma. Todos los contadores. Conozco casos muy esporádicos donde el representante legal firma realmente. La mayoría de contadores terminamos haciendo la doble firma. Después de ese episodio, inmediatamente, para terminarles el cuento, él termina diciendo, hola, pero jodido eso, ¿no? Ah, ya tan complicada, ¿no? Entonces le dice, hola, ¿y no era mejor pedirle un pollito? Mirá la hora que es. ¿Ves? Claro. Se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Pero si tú le hablas al otro día y llegas ojeroso, y nos tocó trasnochar, y él dice, ay, sí, eso es duro, y él sigue. ¿Qué va a saber él? Nadie siente la pérdida de un ser querido hasta que lo pierde. Uy, mira este. Casi me bautiza. Casi me bautiza ese aire acondicionado. Bueno, el aire no, es que puso, como el aire trágico que puso a llorar el aire, ¿verdad? Bueno, en software hay que pedirle a la casa de software que haga las cosas. Entonces, que nos diga, que nos maneje el software, tanto la información por NIF como la información fiscal. ¿Usted se imagina uno haciendo la contabilidad por NIF y lo fiscal en Excel? ¿La locura? Ahí sí va para arriba, vamos, ¿sí o no? Es la locura, sería la locura eso. Que maneje y administre las revelaciones. ¿Qué son las revelaciones en últimas? Son la historia de lo ocurrido. Es explicar de manera narrativa, de manera descriptiva, qué ocurrió. Hipotecamos un bien, lo tenemos de garantía, ¿no? Cambiamos el proceso de registro, de reconocimiento de ingresos. En las revelaciones podríamos decir que la utilidad de los accionistas mayoritarios aumentó en tal porcentaje o en tal monto, ¿no? En las revelaciones diríamos el nivel directivo o el nivel staff recibe por nómina tal valor, aunque no diríamos por nómina, sino que tendríamos que decir ahora por beneficios a empleados. La nómina ya no se llama nómina, sino beneficios a empleados. Y como para que se pellizquen, las casas de software o hacen lo que tienen que hacer o cambio. O cambio. ¿Ya? ¿Ya me vas a sacar el zapato usted para poner una media? No se preocupe. ¿Ah? ¿Los duermo? No. Si empiezo a hablar muy duro y los despierto, me avisan. No se preocupen. Bueno, este es el cronograma de implementación. Esta es la ruta de trabajo. Este es el gran resumen. El grupo 1 y el grupo 3 es lo mismo. O sea que lo que hablemos con el 1, hablamos lo del 3. Grupo 1, empresas que cotizan en bolsa y aplican NIF plenas. Grupo 3, las microempresas. Nos dice que la planeación debió ser en los años 2011 y 2012. Nos faltan 6 meses ya para este grupo. O sea que si alguno se encuentra en este grupo, tiene que pellizcarse. El año de transición es el año 2013. El año ya donde desaparece el 2649 es el año 2014. ¿Qué significa año de transición? Año de transición significa que tienes que manejar la información por 2649 y por NIF. ¿Y por qué hay que manejarla por las dos? Por la comparabilidad. Y eso lo sabe perfectamente IASB. Entonces, cuando tú termines en el 2013 a diciembre, tienes 2 juegos de estados financieros. Uno basado en 2649 y otro basado en NIF. El que se termina en 2649 es el que vas a poder comparar con el 2012 que tiene 2649. ¿Estamos? Y el juego que está expresado bajo NIF, entonces es el que compararás con el de 2014 del año siguiente. Por eso es que se necesitan los 2 juegos. En las pymes nos dan un año más.
año que aparentemente es un año, pero no es un año. Porque supuestamente tenemos que la planeación es hasta el 2013, hasta diciembre del 2013. Pero estamos a puertas de una reforma tributaria con un cambio bastante grande del estatuto tributario, que entre otras cosas no contiene ni un solo aspecto de NIF. Ellos están en otro mundo, ellos están en su cuento, tampoco lo necesitan, valga la aclaración. Pero ¿por qué no tiene nada de NIF? Porque ellos todavía recién están aprendiendo. Ellos ya han hecho cursos en este momento, ya se han capacitado con diferentes firmas, ¿de acuerdo? Ellos ya han hecho capacitación en NIF. Pero esta planeación de que tendríamos un año más hasta el 2013 tampoco es tan cierta. ¿Por qué? Porque los primeros 6 meses e incluso parte de julio y agosto, todavía nosotros estamos haciendo el combo de personas naturales, ¿no? Porque uno termina haciéndole la declaración al dueño, la esposa, los hijos y las demás. Y los otros negocios. Bueno, entonces ya no queda tanto tiempo. Tanto tiempo no queda. ¿Estamos o no? Y el aprendizaje implica un esfuerzo, porque tenemos que recomponer, y no es que no sepamos finanzas, yo les garantizo que la mayoría de nosotros sabe qué hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Está dormidito el conocimiento y hay que volverlo a activar. Por eso cuando uno se choca la primera vez, siente como que, ¿y eso por qué? Y eso no es así. Porque estamos acostumbrados a otro tipo de manejo, una contabilidad histórica. Y las NIF premian la contabilidad predictiva. Ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, en el grupo 2, la planeación hasta el 2013, el año de transición todo el 2014 y el año que desaparece el 2649, el 2015. Los que tienen como ascendencia maya y que les gustan las situaciones trágicas, ¿no? Tranquilos que este año no se acaba el mundo. Y ahora ya están diciendo que el calendario maya antes estaba de una manera y como fue recalculado de otra, lo que dice el calendario maya pudo haber ocurrido hace 50 años o puede haber ocurrido dentro de 50. Yo creo que dentro de 50 tal vez ya no les esté contando el cuento. O sea que eso ya le tocará a otra generación. Ellos que preparen para ese otro azar. Estos individuos que les gusta ponernos así pues los pelos de punta, dicen, no, es que eso lo van a ampliar. No se preocupe. Yo le aseguro eso que lo amplían. Claro, porque arrancamos en el 2009, arrancamos en el año 2000, si no se acuerdan, con la ley 223. Nunca se hizo nada al 2005, que era la meta. Como nadie dijo nada, nadie hizo nada. En el 2009 se toca este tema y nadie hizo nada. 2010 nadie hablaba nada. 2011 hasta el Consejo Técnico sacó direccionamiento y todo el mundo, pues ahí. El día que sacó el Ministerio y las super sociedades esas dos circulares, ese día todo el mundo se pellizcó y dijo, hola, como que es cierto. Esto como que es verdad. ¿De acuerdo? Pero no lo mire solamente por la obligación legal. Usted toma este escenario. Su cliente se va al exterior y regresa de una conversación con posibles clientes o proveedores. Y llega él diciendo, mire, yo estaba en unas reuniones y me hablaron de unas cosas de las IFRS, de NIF. Yo no sé qué es eso, pero me pidieron unos estados financieros. Hágalo que mañana necesito que los estados financieros estén ya listos. ¿Estamos o no? ¿Son capaces o no son capaces? Ah, bueno. Y ahí donde le hagan perder ustedes el cliente. Ah, ahí donde eso. Ahí sí, apelación a los infiernos, como se dice popularmente. ¿Qué posibles? Me devolví. Este es
un aporte de Pricewaterhouse, hay que darle el reconocimiento y no faltaba, donde ha sintetizado en 3 grandes etapas lo que hay que hacer. Y si ustedes miran el documento del Ministerio del Trabajo realizado por Ernst & Young, también se concluye, ellos hablan de 5 fases, pero si uno las mira, están aquí mismo incorporadas. La fase 1 es, oiga, ¿y cómo me afecta? O sea, el diagnóstico. ¿Esto qué me impacta? ¿Qué voy a hacer? Fase 2, hágalo. Y fase 3, analice los cambios y aplíquelo. Ya. Vuelvo y les digo, eso así habladito es muy rico. Eso es muy sabrosito así. Hagámoslo y verán. El diagnóstico. Como a uno no le paran así como muchas bolas, a uno nos prestan más atención, a otros menos. Un revisor fiscal muy queridamente nos invitó a un amigo y a mí a hablar en una junta directiva. Fuimos a la junta directiva, es una empresa grande de aquí de Cali, y nos dice, señores, el revisor fiscal quiere que los escuchemos de una obligación que hay que hacer ahora de normas de contabilidad que cambian. Entonces, tienen 5 minutos para explicar. Miércoles. Me habían pedido que resumen 1 hora, en 5 minutos me mueve. Entonces, afortunadamente habíamos pedido, o habíamos estado discutiendo con el revisor fiscal, y habíamos visto algunos puntos, al menos, cruciales, grandes. Y decíamos, si el patrimonio de usted, que hoy en día vale 34 mil millones, y se le baja a 12.000 millones por la nueva forma de expresar las NIF, ¿usted no cree que vale la pena hacerlo? De 5 minutos pasamos a 3 horas. 3 horas fue el cuestionario de ellos a nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo lo planteamos? Entonces les dijimos, mire, esto se va a alterar por este concepto, por este concepto, por este concepto. Ah, ¿y entonces qué vamos a hacer? Claro. En ese momento tomó interés. ¿Por qué? Eso afectaba para las licitaciones. Eso afectaba para los estados financieros presentados a los bancos. Lógico. Porque ahora tendré que explicarle al banco por qué bajo 2649 tenía 34.000 y ahora tengo 12.000 o 14.000, el valor que sea. Ah, lógico que yo tengo que explicarle al banco. Es más, acá lo vimos. Aquí lo vimos que hay que entrar a explicar las cosas. Hay que preparar informes, conciliar, ¿no? Hacer ajustes contables y evaluar impactos, o sea, expresar los impactos que ha tenido. Esa es la situación. Y yo les garantizo que ese año que nos toque de transición, tendremos que cambiar de número de celular. Porque a todos los bancos que le mandemos, empezará la llamadera, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué bajó? ¿Y esto por qué subió? ¿Y esto qué es? Mire que el año pasado había tal cosa, mire que ahora ya no la hay. Y usted tiene que empezar a darle el resultado de todo. Se presume que en las notas a los estados financieros, mediante revelaciones, yo tendré que explicar eso. Espero que seamos lo suficientemente juiciosos para hacerlo. Situaciones que se presentan en la conversión, o llamémosles mitos, ¿no? José Hernando contrató a los cazadores de mitos, ¿no? Los llamó y les dijo, háblenme de las NIF. Entonces esto es más o menos como la propaganda esa de Dolorán, que dice así, ¿no? ¿Cree usted que el año de transición e implementación está lejos y todavía tiene mucho tiempo? Sí, señor, ¿no? Las NIF o IFRS son cuestión de lectura e interpretación. ¿La contabilidad siempre será la misma? Sí, señor, ¿no? Más o menos esto es lo que piensan, a veces pensamos eso, ¿no? No termino diciendo el Dolorán porque si no nos preparamos el Dolorán vamos a necesitar Dolorán para la espalda. La responsabilidad de la implementación de las NIF son solo del área contable. Es siempre lo que nos dicen a nosotros. Porque dice usted, encárguese de eso. Ese problema es suyo y resuélvalo usted, ¿no? El cambio es muy sencillo. Esta expresión, si por si algún día la escuchan, se acuerdan de mí. Pero si eso es muy sencillo, cambia alguna cifra y listo. Ya.
Como quien dice, ¿para qué se queja? Si nos hace falta gente, contratamos estudiantes en práctica, ¿no? O aprendices también. Usted escoge, ¿no? Y ellos nos ayudan, y si están estudiando NIF en la U, pues mejor, ¿no? Y ellos se encargan del proyecto porque yo no tengo tiempo. Si existe algún problema, el ayayay es para el auditor o el revisor fiscal, el que tiene que, él soluciona eso. Él soluciona, o sea, si el mandrake, el mago del contador o la contadora no soluciona eso, pues el Superman del revisor o la Supergirl es la que tiene que venir el rescate. Más o menos es eso, ¿no? Son los filtros que normalmente se hacen. Y por último, es que lamentablemente o tristemente uno se empieza a encontrar con que aparecen expertos en el tema sin tener suficiente conocimiento. ¿Por qué coloqué ese último? Es muy personal y fue de una conferencia que le dictamos a una firma de auditoría. Cuando nos contrataron para capacitación, más o menos a principios de año, como en el mes de febrero o marzo, algo así. Terminamos durante el curso, estábamos todavía haciendo el curso, llevaríamos tal vez unas 3 sesiones. Cuando yo les dije, necesito enviar un material complementario, ¿me regalas el correo? A una de las personas que dice, sí, envíamelo a este correo. Me pasó la tarjetica de la empresa. Y la tarjetica decía, fulano de tal, ¿no? Y, de la firma de auditoría tal, expertos implementadores en NIF. Lamentablemente hay personas que son así. Y en esto uno tiene que curarse bien. Mire, lo que no hagamos, mire, cuando hacemos las cosas bien, nadie dice nada. Uno no recibe ni una felicitación. Nada. Usted un día pasó algo y ese día lo restriegan el resto. De hecho, oportunidad que usted ve, es que eso fue como el año donde usted tal cosa. Mire, un colega se le olvidó una causación de una amortización de una obra en curso y no la llevó al estado de resultados. La dejó en el balance, o sea que en un año quedó esa obra sin causar. Quedó el ingreso, pero no quedó el costo. Nos venimos a dar cuenta más o menos como en abril del año siguiente, ya habíamos declarado, ya estaba todo estaba consumado. Eso fue como en el 2007. Hacemos las juntas este año y siempre dicen, pero no vaya a ser como en el 2007, que se nos olvidó no se olvidó eso. Y yo conozco que es un área que trabaja muy duro. Así lamentablemente, ese es el mercado en el que vivimos, ¿no? Es más o menos como las situaciones en las que nos vemos inmersos. No, eso sí no se olvida. Y le hacen otros agregados también. Eso es como cuando usted sugiere algo y él dice, a mí se me ocurrió el otro día tal cosa, y eso lo había dicho era uno. El otro día estaba yo tal cosa y se me ocurrió. Y se le ocurrió eso y se lo acabé de decir hace tal 2 días. O el mes pasado, cualquier cosa. Eso también es verídico. Bueno, este es un estudio que quiero que lo pasemos muy rápidamente. Lo quiero más que todo para que ustedes lo reflexionen. Pero quiero hacer algunas puntualizaciones. Este es el estudio que yo les comentaba de las Naciones Unidas, que dice que las pymes no mantienen cuentas y registros financieros debidos. Ojo, financieros debidos. Que las pymes dicen que no le den como utilidad a las normas de contabilidad como tal, ¿no? Y de que eso aporta muy poco a lo que es el control y la toma de decisiones, ¿no? Otro aspecto es que dice que las pymes tienen, este es para pensarlo, diga, porque es que este estudio es a nivel internacional. Dicen que las pymes tienen dificultades para tener acceso a servicios de contabilidad a un precio asequible. Si nos quejamos nosotros, yo no sé cuánto cobran en otro lado. Eso me preocupa, porque si nosotros somos costosos, Dios nos libre, pues.
¿no? Y el tipo que necesitan. De pronto, en este segundo aspecto lo analizaría de diferentes ópticas. En algunos países las únicas normas que se aplican o las que se usan son las de carácter fiscal, ¿no? Que lo que pide la mayoría de gerentes o propietarios de las pymes son orientaciones fáciles de entender, ¿no? Y que a un precio asequible, vuelven e insisten. Y fáciles de entender es que a veces nosotros, en la complejidad que manejamos, usted simplemente explíquele por qué se deprecian los bienes. Haga ese ejercicio. De manera que sea con plastilina, ¿no? O sea, entendible para el gerente. Que él dice, ¿cómo así? Eso no es un gasto. O sea, no es un gasto comprar una máquina. Cuando le dicen, no, eso va al activo y luego se deprecia. Dice, se deprecia, ¿cómo así? Es que uno lleva una partecita cada vez al año, cada vez al gasto, lo va llevando poco a poco. ¿Y por qué? Lo dejan a uno loco. Entonces, para ellos eso es complejo. El que tiene formación, pues no es complejo, pero el que no tiene formación es complejo, es difícil de entender para él eso. Esta es la más triste de todas. Dice que aún si la pyme tuviera lo último en garachas, un sistema de contabilidad al peluche, presentación de informes sencillos y útiles, ¿no? A prueba de golpes, tiene todo el personal idóneo que necesita la empresa. A pesar de eso, los empresarios dicen, no mostremos todo. ¿Por qué? Porque la DIAN, sería el último traducido a nuestro lenguaje, porque la DIAN de pronto se da cuenta de la verdad. Y si se da cuenta, ¿no? Me friego con J. Entonces, ese miedo hace de que no se use la parte financiera. Que la contabilidad solo sirve para fines fiscales, que somos una carga administrativa, que en último sale más barato sobornar a un funcionario, ¿no? Porque no llevamos las cuentas de la manera correcta, ¿no? Y que cada usuario tiene necesidades diferentes. Y ahí quiero darles un ejemplo. Estábamos en una universidad y en un estudio desprevenido, pregunta desprevenida a las personas que prestan los servicios en las universidades, de cafetería, todo eso. Y estaban los dueños reunidos porque había una reunión de proveedores. Y les preguntamos que si ellos manejaban contabilidad. Entonces todos dijeron sí. ¿Y les sirve? Entonces todos dijeron no. ¿Por qué? Porque es que a nosotros lo que nos interesa son los costos. Si a mí me entregaran un estado de costos, para mí sería útil. ¿Por qué? Es que yo preparo comida. Y si yo me llego a desfasar en los costos, yo pierdo plata. En ese sentido, de pronto vale la pena hacer preguntas. ¿Usted necesita esto? ¿O qué es lo que necesita? Y habría que preguntar situaciones. Por último, concluye que en materia financiera, lo que se debe ahondar es en el flujo de caja, en el manejo del dinero. Y no están lejos. Miren, los dueños de las empresas, muchos manejan las empresas como el bolsillo roto del pantalón, ¿no? El viernes no falta cuando ellos, a las 11 de la mañana que desaparecen, ¿no? Como los genios de la lámpara, dicen, ¿cuánto tienes en la caja? 2 millones, hágame un vale. Y dejó a la cadera en plata. Y se lo lleva. Y cuando uno se atreve a preguntar, ¿y cómo lo registro? La respuesta, esto es problema suyo. Es problema suyo. Usted verá qué hace. Mire a ver qué hace. Y eso le ponen a uno ese problema. Por eso es que fracasan las empresas. Y se los digo en carne propia porque he perdido más de un cliente cuando le he dicho, te vas a quebrar. Lamentablemente se han quebrado. Esa no es la intención, pero pues se han quebrado. ¿Qué culpa tengo yo de que no manejen bien la empresa? Y eso que les dice uno, mira, es que si vos te quebras, a mí no me pasa nada. Perderé un cliente, pero a mí no me pasa nada. El que te fregas sos vos, porque vos sí unís de la empresa, yo no. Uno de mis ingresos es esta empresa. Me va a doler porque me va a tocar buscar otro cliente.
pero tengo otros clientes. Tú te quedaste fregado. ¿Ya? Esa es la realidad. La mayoría de empresarios vive 100% de esa empresa. Donde le llegue a pasar esa empresa, se fregó. Mire el escenario nuestro. Es que esta torta no se ve bien. ¿Se podría bajar de pronto esta luz? No sé si esta luz se puede bajar un poquito. Porque es que ¿se alcanza a ver? Bueno, lo importante es que lo alcancen a mirar. Las empresas grandes solo son el 0.28 de las empresas del país. Las medianas, el 0.8. Las pequeñas, el 6.12%. Y las microempresas son el 92.8%. No, 92. Son 92. Lo que pasa es del 92, el 60 son informales. El 60 son informales. ¿Y por qué Colombia está metido en este tema? Resulta que como a nivel mundial somos felices armando siglas, y yo tengo un muy querido amigo que me dice, mira, las NIC me tienen perdido, porque yo no sé si estudiar las NIC, las SIC, las NIF, las IFRIC, estoy fregado. Las NIAS, las IAS, ¿qué es eso, man? ¿Qué es esa galimatías de términos? Me enloquecen de tanta vaina. A nivel mundial, esto es un animalito, ¿no? Parece un pequeño puerquito, se llaman los civets. Inicialmente habían creado el grupo de los BRICS, ¿no? Ustedes saben que se ha creado el G8, el G20, que es el grupo de los 8, el grupo de los 20 países más grandes del planeta. Se crearon los países que tenían un potencial y que tenían un crecimiento supremamente grande, que se llamaban los BRIC, que eran B, Brasil, R, Rusia, I, la India, y C, China. Esos eran los países del BRIC. Y se crearon los CIBEX. Los CIBEX significa Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Si a nosotros nos comparan con Sudáfrica, estamos hechos. Estamos hechos, pues estamos en el país. Y aunque yo conozco extranjeros que me han dicho a mí, me dicen, mira, con esa corrupción, ¿y ustedes no se han quebrado? No, es mucha plata ya, hermano. Soy plata la que quiera usted. Porque es que los desfalcos que se oyen a nivel internacional son inmensos. Y seguimos aquí. Claro que nos cobran un IVA del 16, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos hay IVA del 4%, del 4,5%, del 6%, del 6,5%, del 7%, del 10%. ¿No? Cuando tú vas a ver un producto en un estado de los Estados Unidos y te cobran el 4% o el 6%, uno dice, y a mí, que tengo menor poder adquisitivo en mi país, el 16%, 3, 4, 5 veces lo que de pronto puede cobrar un país de estos, impresionante. Empezando por el impuesto de renta, que en varios estados es del 15%. Eso sí, no le perdonan media, porque el que mienta, llevó. Miren que no perdonan a actores, futbolistas, el que pecó, lleva cárcel o unas multas impresionantes. Estos países que son el objetivo de los inversionistas, destinos atractivos de estos inversionistas, es porque el PIB ha crecido más del 4,5% en los últimos años, especialmente más de 20 años. No dependemos de productos agrícolas. Mire, cuando yo digo esto, me acuerdo de Chávez, cuando nos cerró la frontera. Cuando peleó con Uribito, ¿no? Entonces, fue el mejor regalo y el mejor favor que le hizo a Colombia,
porque todos los empresarios empezaron a decir, ¿y ahora qué hacemos? Tengo una empresa, tengo una planta, tengo gente, ¿yo qué hago? Y salió a buscar nuevos mercados. Cuando se reconquistó con su nuevo mejor amigo y volvió a abrir las fronteras, entonces las empresas volvieron a vender más, porque ya habían compensado al menos gran parte del mercado con otros países. Los niveles de inflación son bajos, no hay grandes déficits fiscales, hemos aguantado crisis globales, ¿no? La fuente es una publicación que se llama The Economics. En Latinoamérica, yo no sé si para bien o para mal, espero que sea para bien y que aprendamos de los errores de otros países. Ya tomaron la decisión de adoptar las normas. Nosotros seríamos el último país de Latinoamérica. De América seríamos el segundo, Estados Unidos no ha entrado todavía. No se resiste, no quiere doblegar. Y eso que hay 6 representantes de Estados Unidos en IASB. Hay 6 delegados de los Estados Unidos en IASB y no entra. Y ahondando un poco en algunos escritos sobre el tema, es que en Estados Unidos hay muchas empresas que llevan contabilidad de caja, empezando por eso. Entonces el golpe es duro, empezar por eso. Hay otros motivos, claro, también, pero también habría ese tipo de efectos. Colombia realiza negociaciones pues, con muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Hay tratados de libre comercio con Canadá, con Panamá, con Chile, con Corea, que según leía el día de ayer, supuestamente ya firmaron el tratado, con Estados Unidos, con la Unión Europea, que está simplemente ya para la firma, ¿no? Y la mayoría de países ya implementaron NIF, con la única excepción que sería Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos sí publica estados financieros bajo NIF, así no aplique NIF. Lo hacen las empresas de bolsa. ¿Por qué? Porque la SEC, que es como que aquí la Superintendencia Financiera, allá sería la Comisión de Valores, ellos ya están pidiendo la información se haga se presente bajo NIF. Hay demasiado flujo de inversionistas. Mire, ahora en esta gira tan bella que hemos hecho, uno se ubica en el hall de un hotel como el Inter, ¿no? Y están hablando diferentes idiomas o diferentes acentos, porque uno escucha, además de personas de habla inglesa, uno escucha italianos, escucha españoles, escucha peruanos, escucha chilenos, ¿no? Gente que viene a mirar a ver qué oportunidades hay en Colombia. Nuestros empresarios se han ido a buscar nuevos mercados y hay proveedores del exterior que ya están pidiendo información bajo NIF para nuestras empresas. En el análisis de sectores nos encontramos que en las micros, la industria es la que menor representatividad tiene y que la segunda es servicios y la más amplia es comercio. En las micros pesa más el comercio, mientras que en las pymes es casi igual industria y comercio y es más grande los servicios. Es mucho más amplia la cantidad de empresas que manejan servicios. Todas las fuentes de lo que estamos hablando son del DANE, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un análisis de mercado de posibles empresas. Cada uno de nosotros determinará cuál es el mercado objetivo, el target de mercado. Tenemos nosotros, por ejemplo, que en empresas pequeñas hay más o menos 85,000. Hay diferentes estadísticas. En estos días vi una de la superintendencia y es claro, la superintendencia no tiene todas las pymes, solo selecciona algunas pymes que le reportan, pero no todas. Hay más de 1 millón de empresas micros. Si ese es tu objetivo, tu target de mercado, pues míralo, ahí mirarás. Pero hay 85 también en este otro grupo, ¿de acuerdo? En las pequeñas.
tengan en cuenta que el problema de los estados financieros no es del contador. La ley lo dice. El Código del Comercio dice que el responsable son los administradores. A nivel internacional, los principios de buen gobierno dicen que los responsables del manejo de los recursos de la empresa son los administradores. Las MIF, en su estructura, lo que obligan, entre comillas obligan, es a que nosotros tengamos un nuevo pensamiento enfatizado en lo financiero. Y que no olvidemos que existen inversionistas interesados en empresas. Para una persona del exterior, venir a aperturar una empresa sale muy costoso. La mejor estrategia es comprar una nueva. Una que esté ya formada, perdón, no una nueva. Lo acabamos de ver ahora poco. ¿Quién compró Comcel? Telmex. ¿Ya? Y obviamente, a nivel internacional, Telmex era Claro. ¿Ya? Entonces, ahora ya, Claro. ¿No le habían cambiado el nombre? Por la resistencia de las personas a cambiarle el nombre de Comcel, no más por un estudio de mercado que se había dado, y ya lo hicieron. Pero eso es un caso gigantesco. Pero yo converso con personas, hoy nomás al almuerzo estaba hablando con unas personas y ellos están haciendo negocios con unos españoles, porque los de España están que se vienen a colonizar otra vez Colombia, porque allá está agarrado la situación. Y así como había gente que de aquí se iba a España a buscar un mejor futuro, los españoles están viniendo a buscar un mejor futuro acá. De ese tamaño se volvieron las cosas. Por eso los adagios de nuestros padres, de nuestros abuelos son tan sabios. Y siempre dicen, nunca digas de esta agua no beberé. Y este es el soporte legal, simplemente el decreto 2649, que dice lo que acabamos de hablar, la ley 222, que el responsable son los administradores, y el artículo 200 del Código del Comercio, donde dice que responderán los administradores. Y de esto sí no hablo porque aquí tengo a mi juez, el doctor Coral, entonces ni más faltaba, él es el experto en el tema, entonces ni más faltaba que vea, pero ahí les dejamos el soporte. Cualquier inquietud se la pueden dirigir a él y los honorarios él les entregará la respectiva cuenta.